Sigamos hablando de recomendaciones y tips con respecto al manejo de las medicaciones en general. Hablamos ya de cómo puede ser recomendable el uso de un pastillero. Ten en cuenta que a veces hay algunos medicamentos que su indicación es no sacarla del blister porque la luz del día pues puede alterar como el mecanismo de funcionamiento. Con estos pues sería mejor mantenerlos en el blister y no pasarlos al pastillero. Otras recomendaciones importantes para tener en cuenta con respecto al uso de la medicación tiene que ver con los horarios. Cuando nos dicen cada 12 horas, pues significa 2 veces al día, pero buscamos ser prácticos, no lo pongamos 12 del mediodía y 12 de la noche, pues podemos ponerlo 8 de la mañana, 8 de la noche, o sea, como buscar que cumplamos ese horario, pero dentro de lo que nos quede más razonable. Cuando nos dicen cada 8 horas, pues significa 3 veces al día. Si nos dicen cada 6 horas, es 4 veces al día. Entonces siempre busquemos organizar de tal manera que no tengamos pues como tantas interrupciones durante la noche, porque esto va a dificultar el que se pueda cumplir el mantener una medicación. Es importante no suspenderla antes de lo indicado, o las personas que tienen tratamientos crónicos, no darse esas vacaciones, no, es que yo soy hipertenso y me voy a dar un descanso de la medicación. Esto no es algo responsable. Siempre que se vaya a hacer un cambio de medicación, debemos hacerlo de la mano del médico, con la recomendación, y cualquier duda siempre debemos preguntarla, porque podemos generarnos riesgos a nuestra salud en este quitar y poner medicamentos. Es muy importante también cómo se guardan los medicamentos, que no estén muy expuestos a temperaturas extremas, ni muy frío ni muy caliente, y pues que estén como rotulados como debe ser. Si los tengo en un pastillero, debo saber que en la casita del lunes tengo X medicamento, y si los tengo en la caja, deben estar en la caja que corresponde, porque a veces meto la pastilla a la presión en la caja de la del azúcar y puedo hacerme enredos y complicarme después. O si alguien va a tomar un medicamento de esos que yo tengo, que creo que sé cómo los manejo, otra persona podría pues tener riesgos. Algo súper clave para todos, no importa la edad que tengamos, es que tengamos siempre escritos los medicamentos, la dosis que lo tomamos, y pues desde hace cuánto y cómo se han prescrito, porque a veces cuando uno va al médico, en la angustia, como el corre-corre, le preguntan a uno qué está tomando y a uno se le olvida. Entonces es importante tenerlo escrito. Qué mejor que tenerlo ahí en el celular, que todos tenemos celular, ahí en notas o en mandarle el WhatsApp a la familia, mira, estos son mis medicamentos, para que cuando uno los necesite, pues los tenga ahí a mano, cuáles son, cómo se llaman, a qué horas me los tomo y la dosis exacta. También es importante tener esto en mente, porque a veces es frecuente que uno tenga, por ejemplo, un dolor de algo y lo ve el médico, le manda uno un analgésico y de repente uno no se le ha quitado el dolor, necesita consultar nuevamente, lo ve a un otro médico que no sabe qué es lo que uno viene tomando y le mandan otro analgésico. Entonces a veces se duplican los medicamentos, o incluso es el mismo pero con otro nombre comercial. Entonces siempre hay que tener como mucho cuidado con qué está tomando uno, para que el médico lo sepa, para que la persona que de pronto en un momento dado lo acompaña a uno a la consulta, o en el momento en que uno está enfermo, pues también sepa cómo le puede ayudar a uno en la administración del medicamento. Tener a mano siempre los teléfonos de donde uno consigue los medicamentos y el médico, o el sitio donde uno consulta, para que la persona que también en algún momento dado le esté ayudando a uno, pues tenga más fácil como todos los datos. Todo esto suena como muy básico, como muy sencillo, pero uno encuentra muchas veces en consulta como a veces tenemos fallas en los tratamientos por no tener como estas indicaciones o estas claridades. Entonces, aunque es muy básico, pues si lo tenemos en cuenta, seguramente vamos a poder tener un mejor uso y manejo de todos los medicamentos del día a día. También el listado es importante, porque hay algunos medicamentos que no combinan con otros, entonces es importante que el médico pues sepa qué es lo que uno toma, para que sepa que le puede enviar a uno, que no se contraindique. Espero que todo esto te sea muy útil. Comparte la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.